Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este lunes 6 de septiembre. Este día arrancó la aplicación de la segunda dosis contra el coronavirus a jóvenes de 18 a 29 años de edad de 37 municipios del estado. La dosis de la farmacéutica Sinovac se administrarán del lunes 6 al jueves 9 de septiembre de la siguiente forma. Hoy inició en los municipios de Valladolid, Progreso, Tecash, Chemash, Ticul, Oshkuskap, Motul, Junucma, Izamal y Peto. Mañana, martes 7 de septiembre, iniciará en las localidades de Maxcanú, Jalachó, Espita, Tecó, Temozón, Tixcocop, Yaxcabá, Acanquet, Zucacab y Muna. De acuerdo a lo programado, el miércoles 8 de septiembre se administrarán dichas dosis a jóvenes que viven en Aquil, Tinum, Tequit, Concal, Chichimilá, Sellet, Silam González, Vaca, Guayma y Suquilá. Finalmente, el jueves 9 de septiembre, este proceso concluirá con la vacunación en las demarcaciones de Chumayel, Yaxcucul, Cantamayec, Yobaín, Bocobá, Sutzal y Sanacat. Mañana martes iniciará la vacunación contra el coronavirus de los jóvenes de entre 18 y 29 años que viven en Mérida, luego de que arribaron al territorio 236.200 dosis de la farmacéutica AstraZeneca. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 286 pacientes en hospitales públicos. 55.992 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 64.091. Hoy se detectaron 257 nuevos contagios de coronavirus, 223 en Mérida, 5 en Valladolid, 3 en Canacín, 2 en Espita, Maxcanú, Progreso, Tecash y Tizimín, 1 en Acanqué, Celestún, Citats, Soncahuich, Jalachó, Junucma, Opichán, Oshkuskap, Samajil, Suquilá, Tatsiu, Tamec, Temozón, Zucacab y Humán y 1 foráneo. De los 64.091 casos positivos, 534 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 37.949 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 10.221, en la zona oriente 9.686, en la zona centro 3.569, en la zona sur 5.501, y en la zona poniente 8.972. Lamentablemente en este parte médico informamos de 16 fallecimientos. Son 11 hombres y 5 mujeres, de un rango de edad de 32 a 81 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, EPOC y obesidad. 11 residían en Mérida, 2 en Canacín, 1 en Río Lagartos, 1 en Quinchil y 1 en Izamal. En total, son 5.582 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.231 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 286 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Este es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.